Muy bien, muy buenas tardes, hermanos Casa de Oración Chula Vista. Un placer volver a estar una vez con ustedes, dando gracias a Dios por este tiempo. Seguimos sin poder reunirnos físicamente, pero virtualmente. Estamos siempre en punto de las 7 de la tarde. ¿Para qué? Para recibir la palabra de Dios. Acuérdense que tanto los martes en Casa de Oración Chula Vista como los jueves en Casa de Oración Tijuana Loma Dorada, estamos en las enseñanzas de lo que es básicas de hoy, de Teología 1, y el jueves de lo que es Administradores Fieles. Es de que estemos atentos y para escuchar la palabra de Dios y obedecerla, porque para eso es, mis hermanos, para aprender, edificar nuestras vidas y seguir caminando conforme a la voluntad de Dios. Hoy vamos a ver la segunda parte de lo que es teología, lo que es el tema de la bibliología. Bibliología, el estudio tratado de la Biblia, de la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios. Y la semana pasada hablamos de que lo que es el canon, ¿verdad? Cerrado totalmente, que fue el canon de Cartago. Pues se dijo que solamente estaba ya cerrado el canon. Pero pues como siempre, ¿no? Las denominaciones tienen sus conflictos y pues algunos dijeron que solamente son 66 libros, otros 72 libros. La Biblia original tiene en el Antiguo Testamento solamente junto con el Nuevo Testamento los 66 libros. Sin embargo, alguna denominación dijo, nosotros vamos a incluir los libros deuterocanónicos, no inspirados o libros apócrifos que algunas Biblias las traen. Pero las de inspiración, las de verdaderamente autorizadas, por llamarle así, como palabra de Dios, como palabra inspirada de Dios, son los 66 libros, ¿verdad? Que usted conoce, que tiene ahí la Biblia. Hoy vamos a hablar en esta segunda parte de lo que es bibliología, vamos a hablar de la inspiración, la revelación y un término también que maneja la escritura, que es iluminación. La semana pasada iniciamos comentando de que la Biblia es la palabra de Dios y que es inerrante, infalible, está completa, ya no se tiene que agregar ni quitar nada absolutamente. La voluntad de Dios ya la compartió al 100% para que usted y yo la conozcamos y nos rijamos en esa pauta, en esa regla, en esa vara de medir, en esa plomada que es la palabra de Dios, que es perfecta. Acuérdense, es el pensamiento de Dios compartido al ser humano. Entonces la etapa de la inspiración ya terminó. ¿Cuándo se cerró la etapa de la inspiración? Pues cuando ya se escribió el último de los libros de la Biblia, ¿sí? Los últimos libros de la Biblia alrededor de 100 años después de Cristo. Entre ellos está el Apocalipsis o revelación, ¿sí? Precisamente Apocalyptus quiere decir revelación. Por eso en algunas Biblias viene la palabra revelación y en inglés viene Revelation. Así es de que ese es el último libro de la Biblia. Y en ese último libro de la Biblia vamos a encontrar en el último capítulo 22, versículo 22, que está una promesa de que el Señor Jesucristo iba a regresar por su iglesia. Y dice capítulo 22, versículos 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y así es de que este es precisamente lo que dice Apocalipsis en su último capítulo. Cerrando esas palabras, terminando con esas palabras, sí, ven, Señor Jesús, termina esa etapa de la inspiración. Ahora, vamos a conocer qué es inspiración. La palabra inspiración viene de respiro. La palabra inspiración viene de soplo de Dios, por medio del cual, así se da en el sentido original, por medio del cual carga, ¿verdad? O equipa o transmite su voluntad al hombre para que a su vez lo escriba y se comparta ese mensaje por todas las generaciones. Acuérdense que, como decíamos la semana pasada, la Biblia es el libro más vendido, es el bestseller de todos los tiempos.
más leído, más vendido, más criticado también, más señalado, y también muchas personas quieren pues cercenarlo, ¿no? Cercenarlo o quitarle el sentido en unas secciones, en unas partes. Así es de que no, tenemos que ser fieles al original. Si nosotros no somos fieles al original, ya empieza vamos a decir, a querer tomar autoridad del hombre enseñándole a Dios cómo se deben de hacer las cosas. Y eso es imposible, mis hermanos. Él respiró, sopló su voluntad en el ser humano. ¿Para qué? Para que se transmitiera esa noticia. Y es importante, y repito, reitero una vez más, señalar que la etapa de la inspiración ya terminó. Y Dios utilizó para dejar por escrito su voluntad perfecta a reyes, sacerdotes, profetas y a los mismos apóstoles. El mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, vino a confirmar la palabra de Dios, vino a confirmar la voluntad de Dios escrita, y Él dijo lo siguiente: yo no vengo a derogar o a abrogar la ley, yo no he venido a quitar o a renovar las cosas, yo he venido a hacer que se cumpla. Y Él le dio el sentido correcto, porque la religión siempre ha tendido a desvirtuar las cosas, ¿no?, a modernizar de acuerdo al entorno social el pensamiento de Dios. Entonces eso ya no, acuérdense, la misma palabra de Dios nos explica, nos aclara. Dios mismo dice: ¿quién, verdad, podrá altercar contra Dios? ¿Quién enseñará a Dios? ¿Quién le va a poder sugerir que así son las cosas? Nadie, absolutamente. Puede ser que nosotros somos pequeños y Dios es inmenso, grandioso, maravilloso, omnipotente, omnipresente, el que hizo todas las cosas. ¿Y cómo le vamos a nosotros a corregir a Dios lo que Él ha establecido? Lo único que sí ha fallado el ser humano es que ha hecho sus interpretaciones humanas y ha tergiversado el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios. Y el tergiversar y cambiar la voluntad de Dios, pues ahí es donde vienen los errores. Ahí es donde vienen las falsas interpretaciones o las interpretaciones erróneas, y es cuando la gente dice: no puede ser posible esto. Bueno, por las malas interpretaciones. Pero si se predica la palabra de Dios en el sentido correcto, mis hermanos, no va a haber ninguna ambigüedad, ninguna contradicción. Va a haber cosas que sí nos van a confrontar, eso definitivamente, pero pues es necesario, ¿no? A veces no vamos a comprender muchas cosas, pero si nosotros en ese sentido común, en esa, vamos a decir, razonamiento de lo que es correcto y lo que es incorrecto, a la luz de la prudencia, a la luz de maximizar la moral, a la luz de maximizar lo que es que traerá consecuencias a mi vida y lo que evitará consecuencias, mis hermanos, pues la palabra de Dios nos lleva a ello. Acuérdense que este conflicto siempre ha existido por todos los siglos, ¿no? Desde el libro de Josué dijo: yo no sé ustedes, pero mi casa y yo servimos a Dios. Yo no sé ustedes, parafraseando, yo no sé ustedes, pero mi casa y yo aplicaremos y viviremos en la regla, en la medida que Dios estableció, aunque muchas veces no comprendamos las cosas. Pero en esa etapa de la inspiración, hermanos, pues los santos hombres de Dios fueron inspirados por su Espíritu Santo, por la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad?, para hacer esa dispensación correcta de las funciones de cada persona de la Trinidad. Pues el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, fue el que inspiró, sopló, ¿sí?, la respiración, su respiro, dando a conocer la palabra de Dios, inspirándola en el ser humano y dejándola por escrita. En 2 de Pedro 1:21, acompáñenme ahí, 2 de Pedro 1:21, dice lo siguiente, lo aclara. Acuérdense que una de las reglas de la hermenéutica es que la escritura explica la propia escritura. La misma escritura, vamos a otro lugar, vamos a otra referencia y va a explicar la propia escritura, jamás se va a contradecir. Lo mencionamos la semana pasada. Todos esos hombres que escribieron la Biblia, unos no fueron contemporáneos, ni siquiera se conocieron, hermanos. Y la Biblia coincide total y absolutamente en todo. No se contradice. Aunque algunos que no tienen el Espíritu Santo, porque es muy importante, ¿no? Si el Espíritu Santo fue el que inspiró a los santos hombres de Dios, ¿quién es el que va, ¿sí?, a transmitir el mensaje correcto, que se llama revelación? Pues el mismo Espíritu Santo, pero eso vamos a ir más adelante. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados, siendo guiados, siendo llevados, cargados, ¿verdad?, con el conocimiento de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la realidad, mis hermanos. Quien no tiene el Espíritu Santo no va a entender las cosas de Dios. Es absolutamente imposible. Puede tener cierto sentido común, puede tener cierta razonabilidad, pero la profundidad espiritual, la aplicación espiritual, el conocimiento espiritual de la palabra de Dios, no lo van a poder entender. Por eso andan muchos ahí, ¿verdad?, que dicen que se contradice la palabra de Dios. Pero lo único que están diciendo es que no tienen el Espíritu de Dios, no son nacidos de nuevo, su voluntad, ahora sí que su voluntad no está rendida al Padre, porque es necesario una persona que es nacida de nuevo, que está investida del poder de Dios y llena de su Espíritu Santo, mis hermanos. O sea, nada más y absolutamente lo único que es más importante para él, para esa persona y para nosotros que somos hijos de Dios, pues es hacer la voluntad de Dios. Acuérdese, mucha gente, ¿verdad?, le puede decir, ¿a poco te sientes muy hijo de Dios? Pues si nosotros reconocemos a Dios el Señor, a Dios el Creador, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como aquel que ungió nuestras vidas y lo reconocemos como Padre, pues somos sus hijos. Y un hijo es aquel que ama a su padre, un hijo es aquel que admira a su padre, un hijo es aquel que alaba a su padre, un hijo es aquel que honra y tiene temor de su padre, es reverencia, ¿verdad? Y le obedece, mis hermanos. Y esa es una característica de un hijo de Dios, a pesar de nuestras deficiencias, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de esta carne que de repente nos quiere jalar para otro lugar, mis hermanos. Pero nuestra voluntad es hacer la voluntad del Padre, es conocer la voluntad del Padre para obedecerle. Ese es un hijo de Dios. Entonces ese hijo de Dios tiene el Espíritu Santo y sabe que la profecía, la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios nunca fue imaginación de un ser humano, nunca es una filosofía, nunca es un pensamiento, ¿verdad?, que emanó de un totalmente falible ser humano. No, mis hermanos, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? En 2 Timoteo 3:16 también confirma, reafirma esto que estamos hablando. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Con excepción de los libros que tienen algunas Biblias, que son los deuterocanónicos, apócrifos o no inspirados por Dios. Estos son libros históricos, son libros que aportan de repente ciertas experiencias de algunos hombres, pues que también hicieron cosas incorrectas, pero no es palabra inspirada de Dios. Según Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y es útil para instruir en justicia. ¿Cuál es la justicia más perfecta que hay? La justicia de Dios. En Él no hay injusticia, en Él no hay mentira. Él es todo justicia y ecuanimidad. Toda la Escritura, pues, es inspirada, divinamente soplada, quiere decir, divinamente soplada, del griego neustos, que viene de una derivación de neuma, ¿no?, de espíritu, de aire, de soplo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Repito entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, nos instruye en todos los aspectos, mis hermanos. Es útil para redarguir, de repente nos confronta y nos sentimos incómodos. Es útil para corregir nuestro camino, nuestra forma de pensar, ¿verdad? Y es útil para instruir en justicia, en esa, como le digo, regla, plomada, pauta perfecta de Dios establecida a los seres humanos. Así que en el original, cuando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, se decía en estos términos, toda la Escritura es respirada por Dios, toda la Escritura fue soplada por Dios y es útil para todo esto que usted y yo ya sabemos. Es de que dejémonos moldear por la palabra de Dios, y si somos hijos de Dios es nuestra ley absoluta, es la verdad absoluta a la cual usted y yo debemos, pues, poner atención y ver, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra, ¿verdad?, toda oscuridad. Eso es lo que así debemos tomar la Escritura. Ahora hay cosas, bueno, son inspiradas por Dios, pero hay cosas que, porque vamos a entrar ahora en el término de la revelación, es la otra parte, ¿no?, la revelación.
le anticipé y le dije, si el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, fue la que respiró la palabra de Dios, la que inspiró la palabra de Dios, la que sopló la palabra de Dios para que los hombres la dejaran por escrito, mis hermanos, pregunto, ¿quién es el que la va a revelar? Pues el mismo Espíritu Santo, el mismo que la inspiró. Termina el canon, termina la etapa de la inspiración de la palabra de Dios, las instrucciones completas de Dios, como lo leímos, ahí termina, ¿verdad?, anunciando y confirmando la segunda venida de Cristo, y terminó la etapa de la inspiración. Hoy usted y yo estamos viendo la etapa de la revelación. E insisto, el mismo que inspiró a los santos hombres de Dios es el mismo que va a revelar la voluntad de Dios escrita. Miren, qué importante que hagamos referencia y que reafirmemos ese término que es escrita. La palabra de Dios la tenemos por escrito. ¿Por qué? Bueno, usted ha escuchado o a lo mejor hasta ha practicado, ¿verdad?, una dinámica que se hace, que es el teléfono descompuesto, en donde están 5 personas, 7 personas, en donde la primera persona le pasa el mensaje, ¿verdad?, que no oigan los demás, un mensaje de 10, 20 palabras ahí, se lo lee y le da un mensaje, ese se lo pasa al otro, lo pasa al otro, y al final de la quinta, séptima persona, quizás a veces hasta 10, el mensaje está totalmente distinto, totalmente tergiversado, en una idea totalmente diferente al original. Pero es importante que usted y yo tengamos la palabra de Dios escrita. Eso fue lo que Dios consideró para dejarla totalmente por escrito, para que no hubiera modificaciones, no hubiera tergiversaciones de acuerdo al original. Ahora, las traducciones, cuando se hace traducción de un idioma a otro idioma, lo que se le quiere es dar el sentido. Aunque se le da el más sentido posible, de repente puede quedar algo ambiguo. Entonces, en el original no tiene errores la palabra de Dios, pero los hombres pudieron haber tenido errores en la interpretación. ¿Por qué? Porque pues hay cosas que no son entendibles, mis hermanos. Por más que tengamos el Espíritu Santo, por más que leamos, escudriñemos la palabra de Dios, hay cosas, como dice la propia Escritura, difíciles de comprender, difíciles de entender. Hay cosas que solamente, como dijo el Señor Jesucristo, quedaron en la sola potestad del Padre y no nos las va a revelar. Ahora, lo importante de esto, mis hermanos, que no es requisito de salvación, son doctrinas secundarias, ¿verdad? Que no es, la gente se acerca de repente, oiga, ¿y por qué dice aquí en este aspecto? ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, lo único que puede ser en esas doctrinas, vamos a decir, controversiales de todos los tiempos, no del tiempo de este, lo único que puede decir uno, bueno, unos dicen esto, otros piensan esto, otros piensan aquello, pero solamente son especulaciones porque nadie tiene las pruebas de que así va a acontecer, principalmente lo que está por venir, de lo que habla el libro de Revelación. El libro de Apocalipsis o Revelación, mis hermanos, no es un libro místico, no es un libro así de cuestiones espirituales, no, mis hermanos, son de las cosas que están a venir y que Dios nos apercibe, ¿no? De tal manera que a usted ni a mí, como creyentes, como hijos de Dios y lectores asiduos de la palabra de Dios, pues nada nos va a sorprender. Porque pues, la misma palabra de Dios y el mismo Señor Jesucristo dijo que habría terremotos, guerras, rumores de guerra, pestes, ¿verdad? Todo lo que puede estar aconteciendo y seguirá aconteciendo y cada vez con más, con más notoriedad, pues son cosas que están escritas en la Biblia. Y antes, dice, del fin de los tiempos, pues viene Cristo por su iglesia. Antes de la gran tribulación, otros dicen que después de la gran tribulación, etcétera, etcétera, pero de que viene Cristo, eso es lo que revela la palabra de Dios. Pero como le digo, hay cosas que Dios solamente sabe. Nosotros podemos especular, nosotros podemos creer, pero no podemos enseñar nada con certeza con respecto a esos puntos. ¿Por qué? Porque no está revelado totalmente. Eso es algo que Dios se reservó para sí mismo. Así que vamos a entrar entonces a lo que es la revelación. La revelación habla de una manifestación de una verdad oculta. ¿Oculta para quiénes? Para quienes no tienen el Espíritu Santo. Para quienes no les interesa lo de Dios, ¿sí? Ellos viven en la zozobra de sus imaginaciones, mis hermanos. Usted y yo, como hijos de Dios, como creyentes, tenemos esa ventaja, ¿no? Que sabemos, o cuando menos estamos alertas
de las situaciones que están aconteciendo. Entonces la revelación es manifestaciones de una verdad oculta que empieza a ser revelada en cuanto tenemos interés por conocer ciertas cosas. Dios nos las revela, ¿sí? ¿Para qué? Para actuar en las cuestiones pues, de sensatez, de prudencia, de seguridad. Una persona que no tiene seguridad, que no tiene certeza, que vive en la zozobra de sus creencias o de sus opiniones, mis hermanos, tiene miedo de todo. ¿Por qué? Porque no sabe si está correcto o si no está correcto. Aunque lo toma como correcto, aunque lo toma como su filosofía de vida, él sabe en su profundo que quién sabe si es la realidad. Entonces eso de vivir en la zozobra de un fundamento totalmente desquebrajable o en una arena movediza, ¿verdad? Pues no hay la certidumbre, por lo tanto hay falta de confianza y por eso el mundo actúa como actúa, ¿no? Porque está en las incertidumbres de sus mismas opiniones. Quienes conocemos la verdad absoluta y se nos ha revelado esa verdad de Dios y estamos soportados en la palabra de Dios, pues todos sabemos que todo lo que estamos haciendo es conforme a la voluntad de Dios. Y fíjese, cuando usted, si trabaja en una empresa, si trabaja en cualquier empresa, usted recibe una orden y la lleva tal y como se la proporcionaron, ¿sí? Así la orden tal y como se la proporcionaron, literalmente la lleva a cabo. ¿Qué riesgo va a tener de que se equivocó? Eso fue, tienes que hacer paso 1, paso 2, paso 3, así. Le dicen como una receta de cocina todo lo que tiene que hacer durante el día, qué sé yo, ¿no? Entonces, si lo hace tal y como se le ordenó, tal y como se le instruyó, ¿en dónde está el error? ¿En dónde está la zozobra? ¿En dónde está la incertidumbre? Y una seguridad, así me dijeron que lo hiciera, yo lo voy a hacer así y voy a tener mi trabajo y mi trabajo va a estar bien porque lo hice como me lo dijeron. Nada más. Es exactamente lo mismo en la palabra de Dios, mis hermanos. Si usted confía en Dios, si usted confía en la palabra de Dios, si usted conoce la voluntad de Dios y si no pregunta, ¿verdad? Y sabe lo que tiene que hacer, mis hermanos, pues trae seguridad, trae plenitud, trae paz, trae tranquilidad. ¿Por qué? Porque simplemente estamos haciendo lo que Dios nos enseña en su palabra. Para eso está la revelación. La revelación es el acto por el cual Dios manifiesta a los hombres o anuncia sus propias leyes o verdades absolutas, que otros individuos en la antigüedad recibieron por inspiración, dejándola por escrito, escribiéndola, ¿verdad? Llamados escribas, ¿verdad? ¿A quién utilizó, como le digo, reyes, sacerdotes, profetas? Los discípulos, los apóstoles después, ¿verdad? Entonces, esos escritores de la Biblia fueron inspirados divinamente para dejar por escrito, y hoy en la etapa de la revelación, como le menciono, el mismo que inspiró nos va a revelar su voluntad o la voluntad del Padre. Eso es lo que fue escrito en la Biblia, ¿sí? Eso es lo que usted y yo leemos, y nuestro Señor Jesucristo vino a reafirmar el conocimiento de la palabra de Dios. Escuche bien, lo que usted y yo no sabemos de memoria, Hebreos 1:1, ¿no? Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a los antiguos por los profetas, hoy en estos tiempos nos habló por medio de ¿quién? Por Jesucristo, ¿sí? Por Jesucristo. Y Él vino a hacer que se cumpliera precisamente la voluntad del Padre. Ahora, en ese tiempo solamente tenían la ley los profetas, ¿verdad? Algunos libros poéticos también, algunos libros proféticos también. Y de ahí en adelante se escribió el Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo, dejando punto por punto todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, la obra que vino a hacer, ¿verdad? Confirmando el Antiguo Testamento y dando una ordenanza a su iglesia que Él estableció: compartir las buenas nuevas. La palabra de Dios está llena de buenas noticias. Buenas noticias, ¿por qué? Porque nos llena de sus bendiciones. Y nuevas noticias, bien, también porque nos apercibe de las circunstancias que van a venir. ¿Qué más beneficio cree usted que pueda tener sino conocer un poquito, ¿verdad?, de lo que está por venir? Pero no como esos adivinadores, ¿no?, que están ahí, ¿no, mis hermanos? En la sensatez y la prudencia de conocer los aspectos. Bueno, le voy a decir uno: el mundo cada vez va a estar peor. Esa es la realidad, eso es lo que dice la Escritura. El mundo cada vez más estará peor. Ahora, usted, si tiene ya cierta edad para arriba, se da cuenta de eso. O sea, ya no es lo mismo. La sociedad se va cada vez más, ¿sí?, pues separando más de la voluntad de Dios, de lo correcto, ¿no? Entonces, vino Jesucristo y dio la palabra, confirmó la palabra de Dios. En Mateo 11:27
Mateo 11:27, dice el Señor Jesucristo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, habla de una revelación. El Señor Jesucristo se revela ¿a quién? A quien quiere conocerle. Habla de ese término, ¿no? Apocalipto, que es quitar la cubierta, que es descubrir, que manifestar una verdad. Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo, mira, sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En Jesucristo tenemos el conocimiento del Padre. Él vino a dar a conocer al Padre, ¿sí? Y todas las cosas que hizo, las hizo en el nombre del Padre. Y nosotros, todas las cosas que tenemos que hacer como iglesia, las hacemos ¿en qué? En el nombre de Jesucristo, porque así nos lo instruyó Él, en esa dispensación de órdenes de autoridad, ¿no? Guiado siempre por su Espíritu Santo. Gálatas 1:12 dice, pues yo, ahora el apóstol Pablo, ese apóstol Pablo, mis hermanos, que si hacemos un contexto de la vida del apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso, él dijo, yo soy de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día. En cuanto a la ley, soy fariseo, o sea, tenía el conocimiento de las tradiciones del judaísmo completas, pero se había perdido precisamente en tradiciones y costumbres del judaísmo. Al principio no aceptó a Cristo como el Mesías prometido, que la misma palabra de Dios lo había profetizado. Pero después que tuvo un encuentro personal con él, mis hermanos, él supo, o sea, toda esa maraña, todo ese conocimiento revuelto que tenía en su mente cuando recibió el Espíritu Santo, ¿verdad? Se ordenó, se aclaró, le fue revelado y de ahí en adelante, mis hermanos, empezó a predicar de Cristo. Porque Cristo vino a ordenar sus pensamientos, a libertarlo de la religiosidad y a traer un verdadero propósito para la vida del apóstol Pablo. Entonces, él escribió Gálatas 1:12, inspirado por el Espíritu Santo, y dice lo siguiente, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Miren nada más. Y el mismo que le reveló la voluntad del Padre al apóstol Pablo, es el mismo que a usted y a mí nos revela su palabra. Esto es, si estamos interesados en conocer. Entonces, él apocalipto, él reveló la voluntad del Padre por medio de Cristo al apóstol Pablo. Lo vuelvo a leer. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, ¿sí? Sino por revelación de Jesucristo. Y es el mismo que usted y yo, ¿verdad? Vivimos en Él, para Él y por Él, y hacemos todas las cosas para glorificarle a Él. En Efesios 1:17 también sigue hablando el apóstol Pablo, y fíjese lo que menciona. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es el Dios de nuestro Señor Jesucristo? El Padre. Y ahí lo menciona rápidamente. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de ¿qué? Y de revelación. Revelación. Otra vez esa palabra apocalipsis o apocalipto, que es la manifestación del conocimiento de la verdad de Dios. Si usted sigue leyendo, eso es lo que le están mencionando el contexto de esto que fue inspirado al apóstol Pablo para que lo deje como evangelio, como nueva noticia, como instrucción, como palabra de Dios para cada uno de nosotros. En Apocalipsis 1:1, fíjese lo que dice. Apocalipsis, acuérdense porque la palabra apocalipsis viene de apocalipto o apocalipsis, que es precisamente revelación. Y Apocalipsis 1:1 dice lo siguiente, inicia así. La revelación ¿de quién? De Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Por medio de un quién? De un emisario, por medio de un mensajero, precisamente lo que quiere decir ángel, a su siervo Juan. Y si usted lee, ¿verdad? Pues el ángel, ¿verdad? Le revela todo esto, y también se le aparece directamente a Juan, el que tiene las llaves, ¿verdad? El que tiene la espada de dos filos,
Jesucristo, mis hermanos. Entonces, para concluir este segundo término de revelación, escuche bien, la inspiración a los santos hombres de Dios es el medio y la revelación es el objetivo. Esto es, ¿sí? Fueron inspirados los santos hombres de Dios, ¿para qué? Para que dejaran por escrito la voluntad del Padre y usted y yo tengamos la revelación de todo lo que Dios diseñó y quiso compartir con usted y conmigo. Entonces, en este término terminamos diciendo esto. Inspiración y revelación para los escritores o a geógrafos o amanuenses, ¿verdad? Esa es inspiración y también a ellos se les reveló. Y para nosotros única y exclusivamente revelación, porque nos interesamos en conocer la voluntad de Dios. Y como le dije hace unos momentos, el mismo que inspiró a los santos hombres de Dios para escribir la Biblia es el mismo que va a revelar su palabra, su voluntad a los hombres, a los habitantes de hoy, que estamos interesados por conocer la voluntad de Dios para vivirla. El tercer término que vamos a ver y último término precisamente es la iluminación. Esta palabra iluminación viene en la Escritura y esta palabra, este término iluminación, que viene de fotismos, ¿verdad? Fotismos, que viene de fotografía, de luz, ¿verdad? Es precisamente algo que de repente estamos leyendo la Escritura, viene la revelación, meditamos en la revelación, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero viene algo que se hace realidad en nuestras vidas. Y no sé si usted se da cuenta, pero de repente, como dicen vulgarmente, no, ahí coloquialmente, ¡ay, se me prendió el foco! ¡Wow! Me llegó la idea, ¡wow! Me llegó la chispa de esa revelación que allá estaba, pero no la entendía. Entonces viene la iluminación. Entonces, ¿cuándo viene la iluminación, hermanos? Se recibe la información a través de la revelación del mensaje de Dios y entonces en la iluminación se comprende y se aplica o se vive con toda convicción, sabiendo que eso es lo que debemos llevar a cabo. 2 Corintios 4:6. Escuche bien, 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación, fotismos, dar a luz su voluntad, ¿sí? Del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Otra vez, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación, para conocer su voluntad, para que nos prendan la luz y se nos prenda la luz, ¿verdad? Y nos brille, ¿sí?, la voluntad de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón y actuemos seguros en Él. En Hebreos 6:4 dice lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, mis hermanos. Pues si usted sigue leyendo, yo solamente traigo lo que es el versículo donde viene la palabra iluminados, otra vez, y le voy a complementar. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, hayan apostatado, se hayan regresado. Eso es lo que continúa diciendo en ese parafraseando, ¿verdad? Se hayan regresado, mis hermanos. Mire, mucha gente que se acerca a los pies de Dios, se acercan no con honestidad. Conocen la palabra de Dios, pero buscan intereses propios. Y después de cierto tiempo, como no se cumplen sus intereses propios, como no son las cosas como ellos desearon, ¿verdad?, que fueran las cosas, pues se van. Entonces muchos de ellos pues nunca conocieron de Cristo, conocieron de la posible oportunidad que les dio Cristo, pero no se convirtieron de todo su corazón y buscaban, tenían otros intereses, pero como no se cumplieron sus intereses, pues se fueron. Por eso dice la palabra de Dios, porque es imposible que una vez que fueron iluminados
y gustaron el don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, pues se regresen. Bueno, muchos de ellos no se convirtieron realmente, buscaban otros intereses. Otros, pues sí se convirtieron, pero vino el enemigo y ahogó, pues, la palabra. Y otros en el camino se desviaron. Acuérdense, y lo que siempre les he dicho, mucha gente dice, ¿qué tiene que ver tan poquito? Mira, sí estoy desviado, pero medio grado, es más, un cuarto de milésima de grado. Mis hermanos, póngale 6 meses, 1 año, 5 años, y es una gran distancia a lo establecido por Dios, y allá se enfrían, hasta que van a estar totalmente en tinieblas. Mis hermanos, eso puede acontecer. Eso es apostatar de la fe para aquellos que sí se convirtieron, pero un grado de inclinación no les fue importante, pero con el tiempo fue un gran abismo, como le digo yo. Salmo 18:28 dice, tú encenderás mi lámpara. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque nos alumbra nuestro entendimiento y nos ilumina todo nuestro ser. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbrarás mis tinieblas. Y por último, mis hermanos, Salmo 119:130. La exposición de tus palabras alumbra, nos ilumina, nos trae revelación, nos trae entendimiento, se nos prende el foco y entonces comprendemos la profundidad de tu voluntad y no nos queda más que alabarte y adorarte con más ahínco porque comprendemos más tu grandeza y tu amor por tus hijos. Otra vez, la exposición de tus palabras alumbra. Y luego la segunda parte dice, hace entender a los simples. Mis hermanos, ¿quiénes son los simples? De acuerdo al término original, mis hermanos, bueno, y a lo mejor algunos de ustedes ya lo saben, los simples se traduce como los común y corrientes. La gente común y corriente como usted y como yo. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mis hermanos, bibliología, el estudio o tratado de la palabra de Dios. Conocer la voluntad de Dios a través de la escritura dejada, ¿verdad? Totalmente, pues, para que no haya fallas, escrita. Totalmente, para que no haya tergiversaciones. Ahí no pude decir otra palabra. La palabra escrita fue transcrita totalmente, ¿no? Y debe de ser de acuerdo a como el Espíritu Santo les iba guiando. Canon, regla, vara de medir, norma, ya se cerró. Y eso fue establecido en el año 397 después de Cristo en el concilio llamado de Cartago, donde se reunieron los eruditos de aquellos tiempos y dijeron, ya, terminó la etapa de la inspiración. Acuérdense que siempre hay personas que saben, muchas más personas que saben más que nosotros, que saben más que usted, que saben, y hay otras personas que saben más que ellos. Y si encuentra usted la persona que conoce más de la palabra de Dios, hay alguien que sabe más que él. El Espíritu Santo, Jesucristo y Dios nuestro Señor, ¿sí? Y ese es al que usted y yo servimos. Así es de que en el Antiguo Testamento, en esa palabra escrita, encontramos muchas profecías mesiánicas que se cumplieron en el Nuevo Testamento, y esto solamente confirma la intervención de Dios, inspirando, respirando, revelando e iluminando su perfecta voluntad. Acordémonos, solamente la inspiración fue a los santos hombres de Dios alrededor del año 100, y usted y yo estamos viviendo de ahí en adelante la etapa de la revelación. Que la palabra de Dios alumbre su entendimiento, que la palabra de Dios nos ilumine, que la palabra de Dios nos guíe en nuestro caminar. Terminamos dando gracias a Dios, mis hermanos, por su palabra. Gracias, Padre, por bendecirnos con tu palabra. Gracias, Padre, por enseñarnos a caminar conforme a tu voluntad. Gracias, mi Dios, por confirmar, establecer, Padre bendito, esa fe genuina y verdadera que tú has depositado en nuestros corazones, sabiendo que el hacer tu voluntad es lo perfecto y nos ha agradado, y en tu voluntad meditamos de día y de noche para aprenderla a obedecer, para primero conocerlo, aprender y obedecer, Padre, todos los días de nuestra vida. Bendice a mis hermanos que están conectados
Bendice esta iglesia en Chula Vista, Padre. Bendícela, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, mi Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos primeramente, Dios. Conéctese el jueves para recibir una enseñanza más. Que Dios les bendiga.